Padre, te doy gracias en tu nombre, Jesús, por poder una vez más, Señor mío, tener el privilegio de compartir tu palabra, Señor. Te pido en esta hora que todo aquello que pueda interferir, Señor mío, que sea personal en esta hora, Señor mío, sea quitado por ti, que seas tú, Señor, en mi boca, que seas tú, Señor mío, alcanzando los corazones conforme a lo que tú has dispuesto, Señor, en este día. Tú sabes, Señor mío, a quienes alcanzará esta palabra del día de hoy, aquí a los presentes, a los que están, Señor mío, a través de las redes y a aquellos que se sumarán también luego, Señor mío, en el canal de YouTube. Te pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, que se cumpla, Señor, lo que tú has querido hacer en este día. El culto y la alabanza y la adoración es para ti. La predicación de tu palabra, Señor mío, es manifestar tu voluntad, Señor mío, aquí como tú nos enseñas. Hoy, Señor, nos ponemos una vez más en tus manos y cada hogar, Señor mío, es alcanzado hoy y tu palabra hace aquello en cada uno para lo que tú le enviaste. En el nombre de Jesucristo, toma el control de todo. Yo te pido, Señor mío, tus ángeles sean enviados, guardianes, protectores y guerreros alrededor de cada familia, de cada persona y de cada hogar. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Espíritu Divino de Dios, te entronamos, te pedimos que te manifiestes, que seas tú en todo momento, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a compartir. Carmencita, bienvenida también, bendiciones. ¿Y alguien más está allí que yo no veo? No, sí, es también. Bueno, muy bien. Padre, en el nombre de Jesucristo, vamos a compartir tu palabra. Vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, capítulo 8, versículo 4 al 15. Muy bien. Tiene un título, dice Parábola del Sembrador. Seguro la conocemos, la hemos oído bastantes veces, pero vamos a ver qué quiere tratar el Señor en nuestra vida, ¿no? La semana pasada, el sábado pasado, compartíamos la palabra que está en Isaías 55, que hablaba de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Recuerdan? Dice que la palabra que sale de la boca de Dios no volverá a él vacía, sino que hará aquello para lo cual Él la envía, hará prosperar aquello para lo cual Él la envía. Y cuando oraba por el mensaje para hoy, el Señor no me guiaba a otra cosa, o sea, tenía que era este el mensaje. Entendía que el Señor está queriendo hablarnos más acerca de lo que significa la palabra que sale de la boca de Dios, de la palabra que es predicada, de la semilla, ¿sí? Y entender, primero que nada, una pregunta que vamos a irla contestando cada uno para nosotros mismos es: ¿cómo estoy yo recibiendo la semilla? ¿Cómo estoy yo recibiendo hoy la palabra de Dios? ¿Sí? Es una pregunta que la dejo allí porque a lo largo de la prédica vamos a ir entendiendo cada uno algo que el Señor nos va a querer hablar y ministrar. La palabra es una, ¿sí? Vamos a ver que la semilla es una, es la palabra de Dios en toda su variedad, pero es de Dios y es una. Y la tierra, vamos a ir viendo que es lo diferente. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Acá estamos viendo la forma en que Jesús les predicaba a las multitudes. Les predicaba en forma de parábola, habíamos dicho, ¿no? Era paralelismo de la vida real con lo que él quería enseñarles y explicarles. Le damos la bienvenida a Belu. Bienvenida, mi amor. ¿Cómo estás, preciosa? Dice así, versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, fue pisoteada, ¿no? Y las aves del cielo la comieron.
Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y Jesús les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. Ahí le va a explicar a los discípulos que le pidieron que les explicara qué significaba esta parábola. Entonces Jesús les empieza a explicar. En el versículo 11 dice: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Hemos escuchado entonces acerca de un sembrador que sale a sembrar semillas, ¿sí? Y las semillas caen en diferentes suelos, diferentes tierras. Cuando hablemos de suelos y de tierra, vamos a entender que estamos hablando de corazones. Y cuando hablamos de semilla, lo dice clarito acá Jesús, la semilla es la palabra de Dios. Y el sembrador sale a sembrar palabra de Dios. Léase, en este caso, yo que estoy aquí compartiendo y leyendo la palabra de Dios, estoy sembrando la palabra de Dios en cada corazón de los que están escuchando. Y cada corazón de nosotros va a estar en un estado diferente. Aquí habla de 4 estados, ¿sí? 3 en los cuales la semilla, el oír, no tuvo provecho, o tuvo un corto provecho, y en uno que sí tuvo provecho. Estos 4 estados, entiendo que puede ser, como decíamos, la variedad de personas. Jesús hablaba a las multitudes y dentro de ellos habría, imagino, ¿no? Imagínate vos también, cantidad de gente en diferentes circunstancias y situaciones. Entonces yo te voy a hacer dos cosas, vamos a analizar hoy. Primero que nada es, ¿cómo llega la palabra de Dios a vos y a mí? ¿Sí? Y cómo la palabra de Dios que sale de cada uno de nosotros opera alrededor nuestro. La palabra debe ser soltada, independientemente de cuál sea el terreno, la calidad, las personas. Predicar es proclamar. Dice, es hacer una declaración pública, pregonar ante público, o sea, públicamente, algo con el fin de que este público la siga a esa palabra. Pregonar, hacer una declaración pública de algo y que el público la reciba y la siga. Y acá estamos hablando que la palabra de Dios, al igual que la semilla, ¿sí? La semilla tiene vida en sí misma. Y la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, ¿sí? Y que va a ser aquello, estamos viendo el sábado pasado, va a ser aquello para lo que el Dios la envía. Entonces, en el momento que nosotros estamos predicando la palabra de Dios, estamos enviándola.
Estamos llevando la semilla, sembrando la semilla. La tarea del sembrador es llevar la palabra, la tarea del predicador es llevar la palabra a todo tipo de persona, sin acepción de persona. Aquí estamos viendo que el sembrador salió y sembró y vimos los diferentes tipos de suelo. Y vamos a seguir comentando sobre esto. Entonces, la semilla, la palabra de Dios, donde se le dé la oportunidad, sea propicio, dará fruto. O sea que podemos estar muchas personas escuchando el mismo mensaje y unos atesorarlo y abrazarlo, otros que nos emocione y nos pongamos contentos por un rato, pero después viene, como vamos a ir analizando cada uno de estos suelos, y se la lleva, porque dice Lucas 8:5 dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo se la comieron. Y en paralelo en el 12 explica, ¿no? Los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. O sea que la oyeron. Yo una cosa que marcaba acá en la Biblia es que todos oyeron. Dice que los que estaban junto al camino oyeron, lo que cayó sobre la piedra habían oído, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, dice, y los que dio mucho fruto fueron también los que oyeron. Pero lo que resulta diferente, la oportunidad, la misma a todos, lo que resulta diferente es el resultado, o sea, valga la redundancia, el resultado. Lo que hay es un resultado diferente. Oyen, pero llega al corazón y dice que le es quitada por el diablo. Le es quitada por el enemigo. Hay un enemigo que está listo y constantemente y perseverante queriendo evitar que la palabra de Dios sea oída y que anide, se quede en nuestro corazón. Que encuentre en nuestro corazón la tierra que la haga germinar. Entonces, de las maneras que opera, acá habla del diablo, así que vino a matar, a destruir y a robar. Viene a robarnos lo que de Dios recibimos. Después habla en el 6, dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y la explica en el 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces estamos viendo que nosotros, te decía que íbamos a ver dos cosas, cuando nosotros soltamos la palabra y es oída por tipos diferentes, pero hay unos que la oyen y enseguidita el enemigo se las arrebata. Los que caen como en pedregales son aquellos lugares como con piedra pero dice que nace. O sea que hay un momento en que esa persona, aunque tenga el corazón todavía, digamos, como una tierra dura, que la tierra dura resiste, ¿verdad? Es difícil. Aquellos que han trabajado en la tierra, hemos trabajado en la tierra, sabemos de qué manera se prepara la tierra. Y todos los que estamos aquí, te voy largando una estrellita así, todos nuestros corazones nuestra tierra está siendo preparada por el Señor. Pero aún aunque estemos siendo preparados y estemos dando fruto de perseverancia, porque hemos permanecido y perseverado sábado a sábado a lo largo del tiempo, aún así, por momentos, por situaciones, por circunstancias, podemos encontrarnos en alguno de estos otros tres estados, en que oímos la palabra,
se nos predica, pero son tantas las aflicciones que hay en mi mente. Y si no, mi corazón, que ha sido tan aguerriado, lastimado, que se convierta en esa tierra que es como el costado del camino, o se convierta en un pedregal, o, como era el otro que decía, espinos. Dice que crecieron juntamente con los espinos. O sea, estamos escuchando la palabra, estamos yendo, sirviendo, pero también los espinos crecen, las situaciones. Acá habla de ahogados por los afanes y las riquezas, las ansiedades, las aflicciones, como te decía, todo eso que nos envuelve día a día. Esta palabra vino exactamente por cómo vivimos los hijos de Dios, que aún estando en el camino, que aún estando en las cosas del Señor, muchas veces la palabra en nosotros no está dando el fruto que tendríamos que tener. Entonces me hacía entender, y capaz que me distraje un poco, me fui un poco, me adelanté, nos hace entender que debemos estar alertas, atentos, a ver, ¿dónde te dije yo al principio? ¿Cómo estás recibiendo la palabra? ¿Dónde está cayendo la palabra de Dios que estamos oyendo? Los martes, los sábados, bueno, los jueves es discipulado, pero los sábados. Porque si no está dando el fruto que tiene que dar, es que nosotros debemos estar más cuidadosos de qué cosas pueden estar afectando eso. Y hablo de cuando la palabra de Dios nos enseña cómo debemos obrar, cómo debemos responder, y nosotros no hemos podido. Pero en este transcurrir, en este permanecer, en este perseverar, la tierra, si estaba dura, o había pedregales, o había espinos, está siendo sanada y limpiada, porque la palabra de Dios también nos enseña que somos limpios por su palabra. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Si no se entiende, lo explico. La palabra de Dios viene a limpiar nuestra tierra, nuestro corazón. Entonces quizás alguien que ha estado como resistido, con un corazón quizás endurecido o resistido a la palabra, ¿no? Porque a veces digo, me la está todo bien, pero yo esto no lo puedo. Entonces de esa manera, permaneciendo y perseverando, es que nuestra tierra va siendo limpiada de yuyos, limpiada de piedras, limpiada de tantas cosas que no han permitido que la palabra de Dios, lo que Dios habla, dé el fruto que Él espera. Entonces veíamos al costado del camino, sobre la piedra, que dice que nace, pero luego se seca, porque no es profundo, ¿verdad? Es superficial. Las condiciones no son las adecuadas. Es muy superficial. Y ahí estaríamos hablando de lo que son los emocionalistas o las personas sin una gran convicción, o cuando las emociones nos ganan. Recién adorábamos y Camí, compartió la adoración. Bendice alma mía el Señor. Bendice alma mía el Señor. Y todo lo que dice esa adoración, muchas veces tenemos que ordenarle a nuestra alma que se sujete a lo que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, porque las emociones nos juegan malas pasadas. Entonces, vimos sobre la piedra, que las condiciones son superficiales, ¿sí? Y en el Lucas 8:7 dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Esto ilustra claramente todo lo que va a tratar de ahogar la palabra de Dios. Todo lo que va a tratar de desplazar a Dios del lugar central
que tiene que tener en nuestra vida. Decime si vos de repente no te pasa, a mí me pasa, que escucho la palabra de Dios, los lunes por ejemplo que tenemos la oración con el apóstol, yo me siento, me preparo, hago todo, anoto y me ministra. Es mi pastor ministrándome, aunque haya miles, yo tomo y ahí estoy siendo procesada y toda fortalecida y genial. Y al otro día voy a trabajar. Y las circunstancias que me rodean empiezan a querer desalojar a esa semilla que está dando fruto de paz, fruto de gozo, fruto de benignidad, que está aflorando y testificando a Jesús en mi vida para que las personas sean alcanzadas, no solamente por lo que hable, porque por ejemplo en mi trabajo no puedo hablar, pero si yo puedo testificar con mi accionar, es igual. Pero muchas veces lo que me rodea, los espinos de los que habla acá, las situaciones, los conflictos ahogan la palabra de Dios. Las ansiedades, las tensiones, las preocupaciones, sentarte al volante nada más. Si no estamos bien firmes, eso viene a tratar de desalojar. Y hay una batalla, no quiere decir que lo vaya a lograr. Tenemos que nosotros entender de que estas cosas, como cristianos, nos pasan. No solamente aquellos que van a oír la palabra y que no están en las cosas del Señor, sino aquellos que permanecemos y que perseveramos. Yo entendía que vamos a pasar por procesos en que nuestro corazón, nuestra tierra, va a estar en alguna de estas condiciones. Amén. La tierra preparada da fruto con perseverancia. La perseverancia es permanecer más allá de cualquier circunstancia, oyendo la palabra de Dios, buscando de Él, de su presencia, queriendo que siempre haya una oportunidad de que esa semilla caiga en mí y dé fruto. Es como se va limpiando el corazón. Es como el corazón va siendo transformado. Es la palabra misma de Dios. Entonces, es para que no nos desanimemos. Es para que no creamos de que no va a ser posible. Lo importante es perseverar, porque lo que va a hacer en vos la transformación y la diferencia es la palabra de Dios. Aunque un día parezca que cayó en el camino, aunque la resistas, muchas veces nos pasa esto, que no nos gusta ni siquiera lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces entendemos que hay enemigos para la palabra, ¿sí? Para esa semilla. ¿Y qué vamos a poder pasar por estos estados? Satanás, nuestro enemigo desde los inicios, hará por impedir que la palabra de Dios se arraigue, dice acá en el versículo 12. La quita. Que la palabra del corazón sea quitada para que no crean y se salven. Los afanes de este siglo, decía en el 13, en el Evangelio de Marcos habla de el engaño de las riquezas. Si nosotros pensamos en las personas que nos rodean, seres queridos y quizás gente también que no conocemos, a la que le hemos hablado del Señor y que no hemos tenido la respuesta que anhelábamos. Quiero decirte algo, que lo que es importante y lo que nos atañe a cada uno de nosotros es sembrar la palabra, es soltar la palabra de Dios, independientemente de los resultados, porque los resultados no son responsabilidad nuestra, pero sí dar el mensaje. Me venía en un momento
estaba orando cuando fuimos con Carmen hace unos meses a una reunión familiar que teníamos, nos habían convocado y bueno, siempre que uno se mueve, le pide al Señor, úsame, que se cumpla el propósito que tú tengas conmigo en que yo vaya, porque entiendo que mi vida, al igual de todos aquellos que la disponemos para el Señor, se mueve con propósitos. Y bueno, en un momento estábamos charlando de todo un poco y empezaron a salir temas y en un momento empezó a ser soltada la palabra de Dios. Carmencita se podrá acordar. Ella misma, Carmen, también soltaba de la palabra de Dios. Los corazones que nos rodeaban eran diferentes, pero la palabra fue soltada, independientemente del resultado. Quizás en alguno fue como el costado del camino, quizás en otro fue como pedregal, quizás en otro fue como la tierra buena, la buena tierra. Lo que sabemos es que se soltó, y el que va a hacer la obra no somos nosotros, es el Señor en esa tierra, en esos corazones. ¿Se va entendiendo? Entonces, las respuestas de las personas no es tú y mi responsabilidad. Eso depende de ellas, de cada una de ellas. Pero sí que nosotros prediquemos y proclamemos, publiquemos su palabra. Entonces, hoy te decía al principio, hay 3 instancias en oír la predicación sin provecho y solo una con provecho. Te decía que vos y yo hemos pasamos y pasaremos por momentos en que se dará alguna de estas 3 instancias en las que no hay provecho. Pero hemos perseverado, porque aquí estamos. Amén. Aquí estamos para que nosotros sigamos siendo moldeados y tratados. Y esas circunstancias en las que se encuentren también alguna de las personas en las que hayamos hablado, puede cambiar. Puede cambiar. Tenemos testimonio, me viene a dar el testimonio de mi propio hijo, de las veces que se sembró, que se predicó y quizás no daba fruto, hasta que llegó un momento en que dio fruto. Entonces, no debemos desistir nosotros de lo que nos pide el Señor, que la palabra que Él envía, que sale de su boca, la tenemos que soltar, la tenemos que entregar. Acuérdense de esto que decía en Isaías, que no vuelve vacía. Entonces, por último, te quiero hacer reflexionar en esto. Si ha habido algún momento en que te has resistido a algo de lo que la palabra de Dios te dijo, te has incluso enojado o la has argumentado, y te hablo por mí misma, ¿no? Es una clara señal de que algo en nuestro corazón está siendo cambiado, tiene que ser cambiado. Porque lo bueno es que estás resistiendo, estás argumentando, pero la semilla está allí peleando por la buena tierra. Entonces, luego de relatarte todo esto, de que si la palabra de Dios encuentra una oportunidad, un lugar propicio, va a obrar, va a dar fruto. Que va a haber oposición, lo tenemos que tener claro. Va a haber resistencia, va a querernos sacar. ¿Para qué? Para que no creamos. Para que haya negatividad, para que haya incredulidad, para que haya duda. Va a querer ahogarla como los espinos. Todo lo que vos vivas, toda circunstancia, va a quererte sacar, pero te digo algo. Dice la palabra de Dios que todos aquellos que creemos en Él, todo lo que suceda en tu vida y en la mía va a ser permitido por el Señor. Para aquello
que el Señor quiere obrar en vos y en mí. Entonces entendamos que somos en las manos del alfarero, ese barro, esa tierra, que así como necesita ser abonada, necesita ser preparada, necesita ser quitado los yuyos, necesita ser, ¿cómo se llama? Nutrirla. Yo tengo allá en el apartamento 2 macetones, uno con un rosal y otro con un jazmín. Y lo tengo en el living. Pero el rosal está dando unos pimpollos que no se puede creer. Y el jazmín ha reverdecido. Y hace unos días muevo la tierra y sale una lombriz. Y me sorprendió. Y yo dije, pero qué buena señal. Porque la lombriz prepara la tierra, ¿verdad? La oxigena, no sé, los que saben más que yo. Entonces quiero decir, esa tierra estaba, además de que yo le saco los yuyos y de que le saco las hojas que están feas, esa tierra está preparada para que la planta esté firme y dé el fruto que tiene que dar. Estoy esperando los jazmines para noviembre y ya estoy pronto para cortar las rosas. Así el Señor está esperando en vos y en mí que demos ese fruto de tanta palabra de Dios que es fiel, que es misericordioso, que ha soltado en tu vida y en la mía. ¿Qué argumentos estamos levantando? ¿Qué espinos nos rodean en que nos quitan el gozo y nos ponemos de una manera a veces que parece que nunca hubiéramos oído la palabra? Y me quebranta esto. Me quebranta porque el Señor en su misericordia, Él sigue con nosotros moldeándonos. Y muchas veces nosotros estamos cerrados, impermeable, ¿no? Así que no pase. Y es necesario que nos preguntemos entonces hoy, ¿dónde está cayendo la palabra de Dios en mi vida? ¿Cómo estamos recibiendo la palabra de Dios, la semilla? En mi corazón, en tu corazón, mi tierra y tu tierra. Amén. Es tan bueno el Señor y tan misericordioso que Él persiste. Y nosotros, en su infinita misericordia, podemos perseverar. Por su gracia divina, por ese amor, por esa obra de Jesús en la cruz, donde Él nos permite acceder una y otra vez al trono de la gracia para ser alcanzados en toda situación de socorro. Entonces, que podamos hoy identificar cómo está mi tierra, mi corazón, ante la palabra de Dios que yo estoy recibiendo. Tiene que dar fruto de perseverancia. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Mira lo que dice en Marcos, el mismo pasaje. Marcos 4. Los marco y después los pierdo. Ya está, mi amor. Pues. Dice en el versículo 20 del capítulo 4, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Me gustaba leer este versículo porque él hace acá una diferencia en unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Todos somos cristianos y todos de diferentes maneras vamos a dar el fruto. No dieron todo fruto al 100 por uno. Unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Pero la perseverancia. Yo los felicito y le doy toda la gloria a Dios de que estén allí escuchando la palabra de Él, que el sembrador salió a sembrar hoy. Porque es la perseverancia, es la tierra que está siendo abonada, la tierra que está siendo, ¿cómo se le llama cuando tienen las lombrices, Agustín? Humus, humificada, pero no es eso, está haciendo, no me sale. Ahí,
nutrida. Sí, bueno, nutrida. Así que hermanos, hasta aquí. No temamos cuando no estamos pudiendo tener nosotros la respuesta que se espera o que quisiéramos. Seamos tolerantes con nosotros mismos. No seas tan justo que te lastimes, dice la palabra de Dios. O sea, no seas tan duro contigo mismo, pero estate atento. Los espinos que te rodean, que crecen juntamente, o sea, estás recibiendo la palabra, pero a su vez están creciendo espinos. Situaciones, conflictos, ansiedades, angustias, temores, opresiones. Amén. Amén. ¿Se entendió? Sí. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este sábado, por este día. Un día más, Señor. Un día más de esperanza, Señor, en que tú puedas seguir obrando en cada uno de nosotros. Te pido, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, que así, Señor, como hemos leído hoy, la enseñanza de Jesús haya sido en nosotros, Señor. Que no haya resistencia, que no haya argumento, que no haya, Señor mío, cosa alguna que impida que la semilla soltada tenga la oportunidad de dar fruto, Señor. Que toda oposición que se quiera levantar, Padre amado, con entendimiento, con revelación y sabiduría de lo alto, nos podamos parar en el nombre de Jesús y entender, esto está queriendo venir a robarme el gozo, esto está queriendo venir a robarme que yo crea, esto está queriendo venir a robarme que yo sea salvo. En el nombre poderoso de Jesús, esto está queriendo venir a apagar, a que sea solamente por un momento y nada más. En el nombre de Jesucristo hoy entendemos que es importante que la palabra ore, que la palabra limpie la tierra, que la palabra germine y dé el fruto. Fruto al 100, al 30, al 60, el fruto del Espíritu Santo en nosotros, el fruto de Dios en nosotros, es ese obrar en benignidad, ese obrar en bondad, ese obrar en templanza, ese obrar en fe. El fruto se ve. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy toda la gloria a ti, Padre, toda la alabanza. Bendigo, Señor mío, a cada persona, a cada familia que está allí escuchando hoy, Señor. Oyendo. El resto es tuyo, Señor. Así como cuando seamos nosotros, Señor mío, instados a soltar tu palabra. Aquellos, Señor, que aún no la han oído. Aquellos, Señor, que están en aflicción y la resisten. Aquellos, Señor, que la reciben, pero que pronto, Señor mío, la sueltan. Y aquellos, Señor, que la atesorarán. No importa a quién. No hay acepción de persona. La palabra debe ser soltada, predicada, proclamada, publicada, declarada públicamente. ¿Para qué? Para que sea seguida. Amén. Dios los bendiga, los fortalezca, los guarde. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mediante, el martes con el taller de Isaías continuamos, que está sabroso.